Egun guzti eta mila esker gaurko prentsaurrikora etortzeagatik. Gaurkoan, Gipuzko Naturaldia programaren barruan, iaz hasi genuen programa baten aurkezpena eta aurtengo ekimenen egitaraua eta baita ere natur barometroaren emaitzak emango ditugu. Hau, Gipuzkoa Konekta programa deitzen diogu, dakizuen bezala, eta iaz, aurrekin, umeekin egin genuen naturbarometroa eta hien emaitzak eman genituen, aurten helduekin egin den, zuzenean egin den inkesta baten emaitzak emango ditugu, eta baita ere aurtengo ekimenen egitaraua. Gero, Monikak emango ditu azalpen guztiak. Nire aldetik, bai aipatu zeintzuk diren naturbarometroaren emaitza nagusiak behintzat. Eta 3 dira. Lehenengoa, Gipuzkoako biztanleriaren bierenak asko estimatzen dutela natura esaten digute. Bieren dira ere diotenak naturarekin harremanak oso eragin positiboa duela bere osasunarengan, eta azkenik aipatzekoa da ere 4 biztanletik 3 naturaren konservazioak asko kezkatzen diola. Badirudi, mezu xumeak direla, baina behintzat, badakigu gure gizartea kasu honetan ere oso kezkatuta eta oso kontzientziatuta dagoela. Decía, y voy a ser muy breve porque luego dará todas las explicaciones Mónica, tanto del naturbarómetro que hemos hecho en el año 2020. Sabéis que la primera la hicimos centrado en los más jóvenes. El año pasado lo hemos hecho centrado en las personas adultas. En este caso creo que han sido más de 600 encuestas. Y aunque los mensajes, como decía en euskera, son bastante simples, pero bueno, por lo menos nos pone ante la antesala de cuál es nuestra conexión, nuestra reconexión, diría yo, con la naturaleza en nuestro territorio. Partiendo de que venimos de un año de pandemia, pues yo creo que tienen especial interés. Solamente voy a citar 3 conclusiones, aunque luego se profundizarán en las mismas. ¿Y qué nos dicen? Los ciudadanos nos dicen 2/3 de la población afirman apreciar mucho la naturaleza. 2/3 de las personas participantes ha afirmado que el contacto con la naturaleza tiene efectos muy positivos sobre su salud. Te das cuenta que siempre hablamos en primera persona, o así se les hace, no hablamos de filosofía, sino qué sensaciones tienen ellos personalmente. Y la tercera conclusión es que a 3 de cada 4 guipuzcoanos les preocupa mucho la conservación de la naturaleza. Bueno, pues esta es un poco la foto que tenemos, que como decía antes, aunque sean ideas simples, pero por lo menos tenemos un esquema claro, aunque luego profundizaremos en estos conceptos. Por mi parte, nada más. Ahora Mónica nos explicará, Mónica Pedrera, la directora de Medio Ambiente, pues todos los programas que tenemos para este año y profundizará un poquito más en las conclusiones del Naturbarómetro, que lo seguiremos haciendo todos los años con los objetivos diferentes, evidentemente, pero bueno, este año toca explicar estas. ¿Vale? Mónica, nahi duzunean. Eskerrik asko, José Ignacio, eta egun on guztioi. Bueno, como bien ha dicho el diputado, hoy os traemos el programa Gipuzkoa Naturaldia Conecta, un programa que ya nació en el año 2020 y en el que hoy os explicaremos las principales novedades que planteamos para este año 2021. Primero es importante señalar el por qué nace este programa. Este programa tiene una función clara y tiene un sentido, y que son las metas 3 y 4 de la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático: la naturaleza, la biodiversidad, la conservación, y acercar a la ciudadanía a estos espacios y fomentar esa conexión con la naturaleza no solo da cumplimiento a las estrategias y a los planes de actuación que nos llegan de la Unión Europea, juegan un papel fundamental y trascendental en la lucha contra el cambio climático, y más necesario si cabe ahora que nunca, ¿no?, la importancia de conservar esa naturaleza y poder acercarla, que hemos visto que ha sido uno de los principales valores, en especial en la pandemia y en este turismo cercano que nos está tocando a todos hacer. El programa, como decía,
se basa fundamentalmente en 3 herramientas. La primera de ellas es el Naturbarómetro. A través del Naturbarómetro, el año pasado ya pedimos cuál era la percepción de la población infantil y qué grado de conexión tenía con la naturaleza. Este año nos hemos querido centrar en la población adulta, como luego os plantearé, y es fundamental. La herramienta del Naturbarómetro tiene como finalidad conocer exactamente cuál es el grado de relación, de conexión, cómo percibe la naturaleza la ciudadanía, para luego poder llevar a cabo acciones concretas adaptadas a las necesidades de la ciudadanía de Guipúzcoa. La segunda de las herramientas que tenemos son los llamados catálogos de recursos que ya empezaron el año pasado, en el año 2020, que está disponible para toda la ciudadanía a través de la página web de Medio Ambiente, y donde lo que pretendemos es facilitar recursos, ya sea bien desde casa o bien cuando vas a la naturaleza, para generar esa conexión entre la ciudadanía y la naturaleza, ¿no? Esa sensación de amar, de conservar. En definitiva, si no conocemos, no conservamos y no amamos lo que ni conservamos ni conocemos, que es un poco la base de este programa. Y por último, la tercera de la herramienta, que son los llamados paseos para reconectar, y que posteriormente os explicaré. En cuanto a la primera de las herramientas, como os decía, el Naturbarómetro 2021, este año nos hemos querido centrar en la población adulta, y para ello lo hemos hecho a través de 3 bloques. Un bloque donde lo que pretendemos es conocer la relación de la población de Guipúzcoa con la naturaleza y el nivel de conexión que tiene con la misma. Un segundo bloque donde lo que hemos pretendido conocer es qué actitud presenta la ciudadanía frente a la naturaleza. Y un tercer bloque muy enfocado a la divulgación, a conocer cuáles son esos hábitos, cómo entienden ellos la divulgación de la naturaleza. Como decía el diputado, se ha centrado en la población adulta, población residente en Guipúzcoa de 16 años o más. Se ha hecho sobre una muestra de 600 personas. Fundamentalmente se ha hecho a través de encuestas telefónicas personalizadas. Si entramos a analizar ya las principales conclusiones, si bien el estudio completo está disponible en la página web del departamento, las principales conclusiones que podemos obtener respecto al bloque 1, que es conocer esa relación de la población de Guipúzcoa con la naturaleza, es de destacar que la gran mayoría de la población de Guipúzcoa aprecia mucho, el 67,9%, o bastante, 30,5%, la naturaleza. Como veis, estamos hablando de un 97, casi un 98% de la población guipuzcoana cuyo valor o cuya sensación es un alto grado de apreciación de la naturaleza. Esa proporción es ligeramente mayor en el caso de mujeres, en el caso de personas mayores de 65 años y en especial en los municipios de menos de 10.000 habitantes de Guipúzcoa. Por tanto, el 87,7% de la población de Guipúzcoa, ya siento, pero es que va ahora. El 87,7% de la población de Guipúzcoa considera que el contacto que mantiene con la naturaleza es muy frecuente, el 43,6%, o bastante frecuente, 44,1%. Es decir, una vez más, vemos como en torno a un 87, un 88% de nuestra población mantiene un contacto muy activo con la naturaleza. La frecuencia es cierto que desciende en ese contacto en el caso de las personas mayores y sobre todo en municipios de más de 25.000 habitantes. Posteriormente analizaremos el comportamiento de los mismos. Por tanto, podemos decir que registramos una importante percepción en la población en cuanto a la fuerte correlación entre el contacto personal con la naturaleza y los beneficios que ello les proporciona de cara a su salud. 2 de cada 3 personas de Guipúzcoa considera que el contacto con la naturaleza afecta muy positivamente a su propia salud. El 52% ha manifestado que cuando está en la naturaleza siente que mejora su salud, su estado de ánimo. El 46,9% atribuye ese contacto a la naturaleza con una disminución clara de la ansiedad y el estrés. Es cierto que esta encuesta ha sido efectuada en el año 2020, un año especial, y lógicamente eso puede hacer que este porcentaje se incremente. Pero sí que la percepción que se ha tenido durante la realización del estudio y esas encuestas es que evidentemente el poder tener esa naturaleza que tenemos en Guipúzcoa, esa cercanía, el poder tenerla tan al alcance de la mano,
ha hecho, ¿no?, que ese sentimiento de conservación incluso se haya visto intensificado. El 45,9% en cuanto a emociones señalaba un mayor optimismo, que es lo que le aporta ese contacto con la naturaleza, y el 41,5% reflejaba la importante conexión del cuerpo y de la mente. En cuanto a las principales actividades que valora la ciudadanía guipuzcoana de cara a realizar en esos entornos naturales, son fundamentalmente actividades como andar, pasear, observar la naturaleza y, sobre todo, hacerlo de manera conjunta con familias, con amigos. Son las actividades que con mayor frecuencia se realizan cuando se está en espacios naturales. En cuanto a la actitud de la población guipuzcoana ante la conservación de la naturaleza es algo por lo que la población guipuzcoana se encuentra preocupada. A 3 de cada 4 personas les preocupa mucho la conservación de la naturaleza y a un 23,6% le preocupa bastante. Es decir, como veis, a un porcentaje muy elevado, en torno al 95% de toda nuestra población, les preocupa. Es un tema que necesitan que se conserve y valoran lo que les aporta en su día a día. El 86,9% considera muy importante la contribución que tiene la naturaleza a nuestra calidad de vida. El 86,7% reconoce el papel que supone la propia naturaleza en nuestra propia supervivencia. El 83,8% considera el importante papel que juega la naturaleza para hacer frente al cambio climático y el 82,7% estima muy importante la conservación de la naturaleza, declara el equilibrio de los propios ecosistemas de los animales y las plantas. En cuanto al tipo de naturaleza que aprecia la ciudadanía guipuzcoana, el 57,8% aprecia en especial o en mayor medida la naturaleza en estado virgen. El 26,9% aprecia esa naturaleza que podemos apreciar en los entornos rurales y solo el 12,4% aprecia esa naturaleza más asociada, pues, a esos espacios verdes en torno a los núcleos urbanos o lo que hemos llamado naturalistas urbanitas. En cuanto al estado de la conservación en Guipúzcoa, como la tenemos a día de hoy, el 63,2% de la población estima que la situación de la naturaleza en su municipio es muy buena o bastante buena. El 57,6% de la población considera que la conservación de la naturaleza en Guipúzcoa también es muy buena o buena. En cuanto al tercer bloque, las cuestiones relacionadas con la divulgación o cómo acercar estos contenidos de la naturaleza para hacerlos más accesibles, el 98,3% de la población de Guipúzcoa se encuentra muy de acuerdo, bastante de acuerdo, con que la divulgación de la naturaleza es necesaria y hay que intensificar las acciones en este sentido. El 96,9% se encuentra muy de acuerdo, bastante de acuerdo, con que esa divulgación se haga a través de diferentes medios, como puede ser cines específicos en la materia, pero sobre todo poniendo en valor esa parte de cine más realista, más adaptada, más cercano a nosotros. Se constata una menor predisposición para desarrollar actividades divulgativas que requieran una actitud más proactiva, un mayor esfuerzo o una mayor profundización. Por tanto, y una vez obtenidos los principales resultados de la encuesta y analizados los mismos, las acciones que planteamos para este año vuelven a ser trabajar en ese catálogo de recursos que tienen a disposición en la página web y sobre el que ya trabajamos en el año 2020, y hemos querido intensificar en cierta medida, seguir trabajando en ese acercamiento de la naturaleza al entorno familiar, a acercar y a valorar y apreciar esa naturaleza a las diferentes personas y ciudadanos de Guipúzcoa. Para eso, además de los 10 rutas que ya teníamos el año pasado, se han incluido 6 nuevas rutas, lo que nos da que en Guipúzcoa en este momento existe un total de 16
paseos por todas las comarcas de Guipúzcoa, 88 kilómetros con diferentes categorías de facilidad o dificultad, todos ellos disponibles en la página web, pero que tienen la finalidad de buscar esa reconexión de la ciudadanía con la naturaleza. Además, hemos enriquecido el catálogo de recursos de actividades para poder seguir acercándonos a la naturaleza, ya sea bien a través de casa, con películas, libros o incluso con juegos para los más pequeños, para que, ¿no?, la necesidad de generar esa reconexión también a nivel de familia con la naturaleza, pues dispongan de recursos para poder trabajarlo también desde casa. Como novedad, estamos trabajando en este momento, y esta es la novedad que presentamos este año, y es que estamos trabajando en crear una aplicación, una app que estará disponible, esperamos, en el mes de junio o julio de este año, que tiene como finalidad que esos paseos, esos recorridos se hagan de una manera más activa, ¿no? Buscando el principio que impera, ¿no?, de pasar a la acción, pues queremos que en estos paseos también los mayores y los más pequeños también pasen a la acción. Para ello se va a generar una app en la cual a lo largo de los diferentes recorridos se podrá seleccionar el recorrido que se vaya a hacer, y a lo largo de los recorridos se les van a lanzar diferentes retos vinculados a cómo es el árbol que tienes a la derecha en el cruce del camino, o cómo es el caserío que existe. La finalidad es que vayan apreciando a lo largo de ese recorrido los diferentes elementos o valores naturalísticos que pueden encontrar. Con todos esos retos que se les va a lanzar a través de la app y que esperamos que interactúen, se entrará en un sorteo dirigido precisamente a los más pequeños, y para ello hemos utilizado, como sabéis, la figura que presentamos el año pasado, que es Lur, es el niño que representa esa conexión con la naturaleza, y se les obsequiará pues, con el propio muñeco, así como con libros, y que sigan fomentando esa conexión y acercar esa naturaleza a los más pequeños. Insistir, por último y para finalizar, la naturaleza, cuando hablamos de conservación de la naturaleza, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando del equilibrio que juega en el desarrollo y en el mantenimiento de la conservación del planeta. Tiene un papel fundamental desde la conservación de las temperaturas, los regímenes de pluviometría. En definitiva, estamos hablando de lucha contra el cambio climático. Gracias. Eskerrik asko, Mónica. Eta orain ja zuen esku dago galdera baldin badaude. Si hay alguna pregunta, alguna aclaración. El contenido de esta presentación ya está colgada en la página web, si no ya, bueno, estará a vuestra disposición, evidentemente. Bueno, son una serie de datos, como habéis visto, podéis profundizar más, y cualquier duda que tengáis, pues nos lo comuniquéis. ¿Listo? Ze ondo esplikatzen ditugun gauzak. Eskerrik asko, etortzeagatik, eta, bueno, zuen eskura dago dena, vale?